A los 5 años, Sabina Berman era llevada los sábados y domingos al Teatro Orientación para ver El Zapatero Remendón, dirigida por Manuel Lozano. La obra se repetía una y otra vez, y ella la veía siempre desde la misma butaca. No entendía todas las palabras, pero entendía algo más difícil de nombrar, que ahí, en ese espacio iluminado y deliberadamente falso, la vida se volvía legible. Los problemas adquirían forma, voz y duración. Los personajes tenían conflictos que se resolvían frente a sus ojos. Afuera, en cambio, todo era borroso. Las reglas no se explicaban. Los adultos se movían con códigos que ella apenas empezaba a descifrar. Pero en el teatro, las cosas ocurrían para que alguien las mirara. Esa certeza llegó antes que cualquier palabra. Llegó como un latido repetido. La repetición de los sábados y los domingos. La misma obra, la misma butaca, la misma expectativa de que el telón se abriera y algo empezara a suceder. La niña no pensaba en vocación ni en futuro. Pensaba en que quería volver. Y volvía. Cada semana la misma función, el mismo final, el mismo aplauso. Años después, Berman contaría esa escena como si fuera el único origen que necesita. No había en sus relatos una búsqueda de los primeros pasos de una vocación. Hay una niña que mira y que al mirar, elige. No sabe qué está eligiendo, pero esa repetición es también una forma de compromiso. Volver una y otra vez al mismo teatro para ver la misma obra es un acto de atención que no muchos niños de 5 años sostienen. Y en esa atención, ese quedarse quieta mientras los actores se mueven y el público respira a su alrededor, es el primer gesto de una vida dedicada a construir maquetas de lo humano, para que otros puedan mirar como ella miró. El teatro, para esa niña, no era un escape ni un sueño. Era un lugar donde las cosas tenían forma, donde las historias empezaban y terminaban, donde los conflictos se resolvían. Y esa claridad, esa reducción del caos a una escena, fue lo que la atrapó antes de que supiera que eso se llamaba teatro. Los sábados y los domingos se convirtieron en su territorio. La butaca, su puesto de observación. Y mucho antes de escribir, mucho antes de estudiar, Sabina Berman aprendió a mirar y a volver. Sabina Berman nace en Ciudad de México en 1955. Es hija de inmigrantes judíos polacos, pero su origen no aparece como tema central en su obra. Funciona más bien como un piso, una conciencia temprana de que el lugar que ocupamos nunca es completamente natural. Ser hija de inmigrantes en un país mayoritariamente católico y atravesado por relatos nacionales muy fuertes, le da una perspectiva que no necesita explicarse para estar presente. No escribe para reclamar un lugar en la historia de México. Escribe porque sabe, desde la infancia, que la identidad es una construcción que puede ser examinada. Sus padres construyeron una vida nueva en un país que no era el suyo. Esa construcción requirió un esfuerzo que Sabina observó sin entender del todo. Pero la observación, con el tiempo, se volvió materia de escritura. La pertenencia se volvió una pregunta que no se formula, sino que se respira. No hay en sus obras una búsqueda obsesiva de raíces, ni una reivindicación identitaria que intente restaurar un origen perdido. Hay, en cambio, una sensibilidad hacia lo que significa no dar por sentado el lugar que se ocupa. Esa es una de las primeras cárceles que Berman aprende a reconocer, la que impone la pertenencia como un destino fijo. Porque si el mundo que te rodea no es el único posible, si ya has visto que las fronteras pueden trazarse y borrarse, entonces cualquier origen establecido es susceptible de ser examinado. Esa lección, nacida de la historia migratoria de sus padres, es lo que le permite examinar, sin temblar, las estructuras que los seres humanos levantan para encerrarse. Sabina Berman entra a la Universidad Iberoamericana y se inscribe en 2 carreras a la vez: Psicología y Letras Mexicanas. No elige entre una y otra, las cursa al mismo tiempo. La psicología le da herramientas para entender la maquinaria interna de los personajes: el deseo, la culpa, el miedo, la repetición. Las letras, el oficio para darles voz, la sintaxis, el ritmo, la precisión. Pero falta una tercera pata,
Y esa no la estudia en la universidad. Esa la aprende en los escenarios. El teatro, que ya era su primer amor, se convierte en el espacio donde la mente y el lenguaje se encuentran con el cuerpo, con el movimiento, con la respiración del actor. Vista desde afuera, esa transformación puede parecer dispersa, pero en su obra funciona como una trama. Y la trama se construye con esos tres hilos: la psicología para mirar, las letras para decir, el teatro para mostrar. Cuando escribe una obra no solo piensa en el diálogo, piensa en lo que el personaje no dice, en lo que su cuerpo revela, en lo que el silencio entre dos frases puede comunicar. Eso no se aprende solo en los libros, se aprende mirando a la gente y también mirándose a uno mismo. Los años de psicología le enseñaron a desconfiar de las primeras impresiones, a buscar lo que se oculta detrás de una palabra. Los años de literatura le enseñaron que la precisión no es enemiga de la emoción. Y los años de teatro le enseñaron que el escenario es un laboratorio donde todo eso puede ser ensayado. No para obtener una respuesta definitiva, sino para ver qué pasa cuando se ponen en movimiento. Esa triple formación explica por qué sus personajes no son meras ideas con piernas. Son seres que respiran, que dudan, que se contradicen, como la gente de verdad. En sus entrevistas, Sabina Berman ha dicho que empezó a hacer teatro político muy pronto y que su formación política es el feminismo. Para ella el feminismo no es un tema entre otros. No es una etiqueta que se pone sobre una obra para que parezca comprometida. Es una forma de mirar. Una lente que revela que lo personal es político y que lo doméstico puede ser tan explosivo como lo público. En sus obras, la desigualdad no aparece como un discurso externo que los personajes pronuncian. Aparece como tensión en los cuerpos, en la forma en que un hombre ocupa el espacio de la cocina, en la manera en que una mujer ajusta su voz para no sonar demasiado fuerte, en lo que no se dice, pero se entiende. La escena doméstica se vuelve escena política, y eso no es un truco de dramaturgia, es más bien una decisión de mirada. Berman aprendió a ver el poder donde otros ven rutina. Aprendió a preguntarse por qué ciertas cosas se dan por sentadas. El feminismo, en su caso, no funciona como una etiqueta temática, sino como un método de observación. Una lente que le permite construir personajes que no son víctimas ni heroínas, sino seres atrapados en estructuras que a veces ni siquiera reconocen. Y lo hace desde la comedia. La risa no libera por sí sola, pero abre una distancia mínima. Permite ver la estructura antes de obedecerla. Berman no escribe para denunciar, escribe para mostrar. Y al mostrar sin explicar, da a entender que las cosas podrían ser de otra manera. Esa es su política, no la consigna, sino la posibilidad. El escenario como lugar donde lo que parece natural puede ser examinado y quizás transformado. En enero de 1993, en el Teatro Helénico, Sabina Berman estrena Entre Villa y una mujer desnuda. La obra tiene éxito, mucho éxito, pero el éxito no es lo que la hace importante. Lo que la hace importante es lo que pasa dentro de la función. Una pareja, Gina, una mujer contemporánea, habla con su amante, Adrián, mientras Pancho Villa y la Revolución irrumpen como presencia histórica, fantasma masculino y mito nacional. Dos planos que se cruzan, la historia nacional y la historia íntima, el mito revolucionario y el deseo cotidiano. Berman pone frente a frente lo que la cultura mexicana suele mantener separado: el heroísmo público y la vulnerabilidad privada. Ahí está una de las operaciones más finas de Berman. No toma la historia nacional como un monumento, sino como una presencia que entra a la habitación. Villa no aparece solo como un personaje histórico, aparece como una energía heredada, una forma de masculinidad que sigue organizando deseos, discusiones y silencios. La revolución deja de ser una imagen escolar y se vuelve una fuerza doméstica. Ya no está en los murales ni en los libros de texto, sino en la manera en que un hombre habla, seduce, exige o se justifica. Por eso la obra incomoda, porque sugiere que los mitos nacionales no se quedan en el pasado, siguen actuando en privado.
y lo hace con humor. La obra no es un tratado sobre el machismo mexicano. Es una comedia donde el macho revolucionario, el símbolo de la fuerza nacional, se vuelve ridículo sin perder su peligro. La mujer desnuda del título no es un objeto de deseo, es una pregunta. ¿Qué quiere una mujer cuando el hombre que tiene al lado es un héroe nacional y también un hombre común? La obra no da respuestas fáciles. Muestra contradicciones. La pareja se ama y se pelea. El deseo se mezcla con el poder. La historia, esa gran narrativa de la nación, se reduce a una anécdota doméstica. Y al revés, lo doméstico se eleva a categoría histórica. Berman logra algo que parece simple, pero que no lo es. Hacer reír al público mientras lo incomoda. Entre Villa y una mujer desnuda no es solo una obra de teatro, es una operación sobre la imaginación nacional. Desmonta al héroe sin construir un antihéroe. Lo devuelve a su tamaño humano, que también es su tamaño ridículo. Y al hacerlo, abre un espacio para preguntarse qué otras figuras de la historia podrían ser examinadas con la misma mirada. Después del éxito de Entrevilla, Berman escribe Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud y Molière. Dos obras que parecen alejadas de México, pero que están hablando de lo mismo: el poder y sus límites, la risa y sus posibilidades. Freud, el padre del psicoanálisis, es puesto en escena no como un sabio, sino como un hombre que también tiene sus contradicciones. Molière, el comediógrafo francés, se convierte en un personaje que usa la risa para señalar lo que el poder quiere ocultar. Pero la obra sobre Molière no se queda en la intención de su autora. Viaja. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, una apuesta de Molière se convierte en un fenómeno político. La izquierda brasileña empieza a asistir a las funciones. Según cuenta Berman en entrevistas, la policía intentó cerrar la puesta en escena. La obra se convierte en resistencia, sin haber sido escrita como tal. Berman se entera después, por los periódicos, de que su texto se ha vuelto un símbolo. Pero esa distancia es importante, porque muestra una idea que recorre toda su carrera. Una obra no termina en la intención de quien la escribe, termina en el conflicto histórico que la recibe. Lo que importa no es solo lo que Berman quiso decir, sino lo que la historia escuchó. Si en Entrevilla la risa desmonta el poder íntimo, en Molière la risa viaja y se vuelve legible en otra coyuntura política. Opera como una grieta en el discurso dominante, y esa grieta permite recordar que el poder también se ríe de sí mismo cuando cree que nadie lo ve. En 2010, Berman publica La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. Es una novela, no una obra de teatro, pero es la misma Berman, la misma operación de desplazar el centro. La narradora es Karen, una mujer diagnosticada con una forma de autismo que le permite procesar el mundo de manera diferente. La trama se mueve entre Isabel, que hereda una industria austera, y Karen, que termina involucrándose en ese mundo empresarial. La novela no usa el espectro autista como rareza. No construye un personaje que debe ser admirado por su diferencia. Usa la diferencia neurológica como una forma de romper la mirada automática con la que solemos definir lo humano. La voz de Karen organiza el mundo desde una lógica distinta, y esa distancia narrativa permite ver lo que otros prefieren no mirar: el sufrimiento de los animales, la lógica industrial que convierte la vida en mercancía, la incapacidad humana de salir de su propio punto de vista. La novela no es un tratado ecologista, ni un manifiesto sobre el espectro autista. Es una pregunta sobre qué significa ser humano cuando se mira el mundo desde otro ángulo. Traducida a numerosos idiomas y publicada en decenas de países, encuentra lectores que no necesitan saber quién es Berman para reconocerse en Karen, en su extrañeza, en su forma de estar en el mundo sin entender del todo sus reglas. La maqueta, esta vez, no está sobre un escenario. Está sobre una conciencia narradora que reorganiza el mundo. El principio es el mismo: reducir para ver con claridad. Lo único que soy es escritora. Me dedico al lenguaje. Sabina Berman lo dice sin énfasis, como quien constata un hecho. No hay en esa frase un destello de genio, ni una confesión de martirio. Hay una declaración de oficio. Escribir para ella es un trabajo que se aprende, se ejercita, se pule y se repite.
Esa idea del oficio también explica su libertad de tránsito. Berman puede moverse del teatro a la novela, del periodismo al cine, porque no parece entender los géneros como territorios cerrados, sino como distintas exigencias para una misma tarea: encontrar la forma precisa de una pregunta. Cada formato le pide algo distinto. El teatro pide cuerpo y respiración. La novela permite entrar en una conciencia. El periodismo exige claridad. Pero en todos los casos, la materia sigue siendo el lenguaje. En las entrevistas habla de disciplina, de rutina, de la necesidad de sentarse a escribir aunque no venga la inspiración. El periodismo, dice, la disciplinó. Le enseñó a usar las palabras solo para nombrar, para que tengan sustancia lo que nombran. La ficción, en cambio, es el lujo de volar, de adquirir alas o aletas. Pero una imaginación que no está nutrida de realidad es una imaginación pobre, derivada solo de otras lecturas. Por eso, Berman se define como una realista. Le gusta la realidad llevada por la imaginación hasta sus extremos, pero no los duendes, ni los ángeles, ni el mundo fantástico. El lenguaje para ella es una extensión de la mente, lo que nos separa de nosotros mismos y también lo que nos permite inventar, recordar y reconocer. El teatro, dice en otra entrevista, es una educación brutal para un escritor. Porque en el teatro no basta con que las palabras funcionen en la página. Tienen que ser dichas, tienen que ser escuchadas, tienen que moverse en el cuerpo de un actor. Esa exigencia, esa brutalidad, es lo que convierte la escritura en un oficio. No hay misticismo, hay precisión. Siempre estoy hablando de cómo liberarnos de las cárceles creadas por los seres humanos. La frase es de Berman y podría ser el resumen de toda su obra. Las cárceles pueden ser el género, la identidad, la historia, la religión, la ideología, el lenguaje mismo. En sus textos, esas estructuras no aparecen como abstracciones. Aparecen como conflictos encarnados en personajes que no siempre saben que están encerrados. Una mujer que ajusta su voz para no sonar demasiado fuerte. Un hombre que repite los gestos de su padre sin preguntarse por qué. Una pareja que se ama y se pelea sin entender que está repitiendo un guión escrito antes de que nacieran. Berman no ofrece recetas de liberación. No escribe manifiestos. Su oficio es otro: mostrar los muros con la claridad suficiente para que quien mira pueda decidir si quiere derribarlos. Pero hay una ambigüedad que no se puede eludir. Berman no escribe desde fuera de esas cárceles. También está dentro del lenguaje, está dentro de la cultura, está dentro del mercado teatral, está dentro de la política. Esa conciencia es lo que le impide que su obra se convierta en doctrina. No predica, examina. Y al examinar, revela que las cárceles no siempre son de piedra. A veces son de palabras. A veces son de costumbre. A veces son de silencio. La pregunta que recorre sus textos no es cómo salir, sino cómo reconocer que estamos dentro. Sin ese reconocimiento, cualquier intento de libertad corre el riesgo de repetir otra forma de encierro. La maqueta, una vez más, permite ver lo que a tamaño real permanece oculto: los muros que hemos confundido con el paisaje. ¿Qué queda después de casi medio siglo de escritura? No una doctrina, ni una escuela. Lo que queda es una manera de mirar. Berman ha ganado 4 veces el Premio Nacional de Dramaturgia en México. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en 2 ocasiones. Y sus obras se han representado en distintos países de América y Europa. Pero su legado no está en los premios, ni en las estadísticas. Está en la posibilidad de que una obra escrita en México pueda convertirse años después y en otro país en un acto de resistencia. Está en la forma en que sus personajes, nacidos en un escenario, sigan habitando la imaginación de quienes lo vieron. La crítica la ha llamado la dramaturga más prolífica, original y atrevida de su generación en el idioma español. Pero esa etiqueta, como todas, no alcanza a decir lo que realmente importa. Lo que Berman deja no es un mensaje, es una pregunta. ¿Cómo se escribe para liberar sin convertir la libertad en otra doctrina?
Esa pregunta no tiene respuesta y Berman definitivamente no la da. La deja abierta, como una puerta que no termina de cerrarse. Porque el teatro para ella no es un lugar donde se entregan verdades. Es un lugar donde se ensayan preguntas. Y las preguntas, a diferencia de las respuestas, no envejecen. Siguen siendo preguntas décadas después, esperando a que alguien las vuelva a formular. Y ese es el legado. No lo que Berman dijo, sino lo que dejó sin decir. No lo que resolvió, sino lo que mantuvo en suspenso. La grieta que su obra instala en quien la observa no es una certeza, es una incomodidad. Y esa incomodidad, para ella, es el principio de todo. No hay un final para la obra de Sabina Berman porque el teatro, como ella lo entiende, no termina cuando cae el telón. La maqueta sigue ahí, reducida, visible, disponible. Cada función es un nuevo ensayo. Cada lectura, una nueva interpretación. Las obras no se agotan, se reescriben en la mirada de quien las ve. La niña que veía el zapatero remendón los domingos y los sábados ya no está en la butaca, pero la certeza que encontró en esas tardes sigue moviendo la escritura. No como una nostalgia, sino como un impulso. El impulso de volver a ese espacio donde la vida se vuelve legible, donde los conflictos se ven y se resuelven, donde las emociones se pronuncian en voz alta. Berman ha transitado por el teatro, el cine, la novela, el periodismo, la televisión. Su trabajo también ha cruzado el cine, sí, con proyectos y guiones que llevaron su escritura a otros lenguajes. Pero el centro de todo sigue siendo el mismo: la palabra dicha, la palabra escrita, la palabra que nombra para que lo nombrado pueda ser visto. No hay en su trayectoria una línea recta. Hay desvíos, exploraciones, riesgos, obras que viajan solas y encuentran su tiempo, novelas que se traducen sin que la autora las acompañe. Pero la constancia, lo que permanece a través de todas esas formas, es la mirada. La misma que la niña de 5 años fijaba en el escenario del Teatro Orientación. Una mirada que no busca explicar, sino mostrar, que no juzga, sino que examina, que no condena, sino que ilumina. El escenario por ahora está vacío, pero no por mucho tiempo, porque mientras haya alguien dispuesto a mirar con atención, alguien dispuesto a preguntarse por las cárceles que habitamos, la obra de Sabina Berman seguirá encontrando un lugar donde ser vista, y la maqueta, una vez más, se levantará. Gracias.